Hola gente, los saluda su amigo Luigi Dark Narratives. Hoy les traigo la historia del Borussia Dortmund, espero que les guste. El club se fundó el 19 de diciembre de 1909 por un grupo de jóvenes del equipo patrocinado por una parroquia católica, equipo llamado Juventud de la Trinidad, donde se sentaron las bases para la fundación del nuevo club. Esta reunión tuvo lugar en una sala del restaurante de Dortmund llamado Zum Wildschutz. Los fundadores fueron Franz Paul Braun, Henry Klebe, Hans de Best, Paul Zientzielje, Julius y Wilhelm Jacobi, Hans Kahn, Gustav Müller, Franz Riese, Fritz Schulte, Hans Jebold, August Nessmann, Heinrich Robert Unger, Fritz Weber y Franz Wendt. El nombre del club, Borussia, en latín Prusia, se debe al nombre de una cerveza producida en Dortmund por una fábrica local. El equipo empezó jugando con camiseta a rayas verticales azul oscuro y blancas, usualmente con una franja diagonal roja y pantaloneta negra. En 1913 adoptaron los colores amarillo y negro que se mantienen a día de hoy. La Regionalliga West fue la cosa categoría del fútbol alemán de 1963-1974. De 1973 a 2008 fue la tercera categoría del fútbol alemán por la creación de la 2. Bundesliga, y desde 2008 pasó a ser la 4A categoría del fútbol alemán por la creación de la 3. Liga. Con la llegada al poder del régimen nazi, el equipo fue incorporado a una de las recién creadas Gauligas, en este caso la de la región de Westfalia. Allí siempre se vio opacado por su eterno rival, el Schalke 04, que obtuvo todos los campeonatos que se disputaron hasta 1944. Sus mejores resultados fueron un par de segundos lugares y terceros lugares. También tuvo algunas participaciones en los campeonatos nacionales, pero ninguno con una destacada actuación. La Segunda Guerra Mundial tuvo en el club muy duras repercusiones, ya que varios de sus jugadores y directivos fueron enviados a la guerra o secuestrados y asesinados por el régimen nazi. Luego de la Segunda Guerra Mundial empezó un proceso de reconstrucción muy importante y a su vez comenzó a jugar en la recién creada Oberliga. En esta competición el Borussia se hizo con los campeonatos del año 1947, ganándole por primera vez en su historia al Schalke, en la final, 1948, 1949 y 1950, convirtiéndose así en el primer tetracampeón consecutivo de su zona. Luego ganó el campeonato en los años 1953, 1956 y 1957, además fue subcampeón en 2 oportunidades. Esto le aseguró una constante participación en las rondas finales del campeonato alemán. En la Oberliga los canarios ocupan la primera clasificación en la tabla histórica. En la primera final que disputó el club no pudo hacerse con el título nacional, ya que cayó contra el Mannheim por 3-2. Sus primeros 2 campeonatos alemanes, los de 1956 y 1957, el Borussia los logró con exactamente la misma alineación de jugadores. En estos campeonatos, que supusieron los primeros en la historia del club, le había ganado en la final al Karlsruher por 4-2 y al Hamburgo por 4-1. Este hecho es una ocasión singular en el fútbol alemán. Fue el último campeón de Alemania antes de la fundación de la Bundesliga, cuando ganó la final del año 1963 al FC Colonia por 3-1, equipo que le había arrebatado la última Oberliga de la historia en la última jornada. Antes de esto había sido subcampeón en el año 1961. En el año 1963 llega a la final de la Copa de Alemania, pero pierde ante el Hamburgo por 3-0. Gracias a estos y otros éxitos, el club fue seleccionado para ser miembro fundador de la Bundesliga, que se comenzó a disputar en 1963-64, a partir de la unificación de los antiguos campeonatos zonales u Oberligas. Creación de la Bundesliga, el éxito internacional y recaída a editar el Dortmund fue admitido en la recién formada Bundesliga, y en la primera temporada acabó en 4ª posición, y su jugador Friedhelm Timo Konietzka convirtió el primer gol en la historia de la Bundesliga al marcarle al Werder Bremen en el primer partido de la historia de la competición. En ese mismo en la Copa de Europa el club llegó a las semifinales después de haberle ganado, entre otros equipos, al Benfica de Eusebio por 5-0 en Dortmund, siendo eliminados en semifinales por el Inter de Milán.
En la temporada 1964-65, ganó su primera Copa de Alemania al derrotar en la final al Alemania AH en Hannover. En la temporada 1965-66, el club iba a ser subcampeón de la Bundesliga por detrás del 1860 Múnich, pero se iba a convertir en el primer equipo alemán en ganar una Copa Internacional. Esta fue la Recopa de Europa del año 1965-66, en la que derrotó a Liverpool en la final disputada en el Hampden Park de Glasgow con gol en la prórroga de Reinhard Libuda. En las rondas anteriores, desde octavos de final en adelante, había eliminado al Atlético de Madrid, CSKA Sofía y al West Ham United. Después de estas buenas actuaciones tanto local como internacionalmente, el club iba a empezar a decaer en su rendimiento y sus mejores ubicaciones iban a ser el tercer lugar de 1966-67 y el quinto de 1969-70. Después de esto empezaría un momento de crisis en el club. El 3 de junio de 1972 se consuma el primer descenso en su historia desde que participa en la Bundesliga, después de caer por 2-0 contra el VfB Stuttgart de visitante. El club se halla después de esto en una grave crisis económica que fue una de las principales causas de los malos resultados y el posterior descenso. En 1974 el club inauguró el Westfalenstadion, hoy Signal Iduna Park, y en 1976, luego de 4 temporadas en segunda, ascendió a la Bundesliga nuevamente, pero no pudo volver a lograr los éxitos conseguidos anteriormente. En la promoción de ascenso le ganó al FC Nuremberg en una serie de ida y vuelta que fue un hito en la historia del club, ya que se terminaba una de las etapas más tristes en la historia del club. En su primera temporada en primera luego del ascenso, el equipo iba a registrar una media de espectadores de 42,000 espectadores y marcar un récord en la época en lo que a promedio de espectadores se refiere, muy superior a equipos que peleaban el título. En el año 1978 iba a encajar la victoria más amplia en la historia de la Bundesliga al ganar por 12-0 frente al Borussia Mönchengladbach. Por estos años las mejores ubicaciones en la liga fueron el cuarto lugar del año 1987 y el sexto lugar obtenido en los años 1979, 80 y 1981, 82. En el año 1986 juega la promoción para mantenerse en primera división y la gana luego de disputar un tercer partido de desempate frente al Fortuna Colonia. En ese partido el Dortmund se impuso por 8-0, en la eliminatoria de ida y vuelta habían empatado en el resultado global en 3 goles. Aficionados del famoso Südtribüne en el Signal Iduna Park. Luego de un periodo de sequía de títulos en 1989 obtienen la Copa de Alemania al vencer en la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín al Werder Bremen de Reagel y dan inicio a una buena época del club de Westfalia. Luego el club gana su primera Supercopa de Alemania al derrotar en la final al Bayern por 4-3 en el Fritz-Walter-Stadion. En 1991 asume la dirección técnica del equipo el técnico que le va a dar forma al mejor equipo en la historia del club, con esto nos referimos al técnico Ottmar Hitzfeld. En 1992 se coloca subcampeón de la Bundesliga por la diferencia de goles contra el campeón VfB Stuttgart, luego en las siguientes 2 temporadas el equipo acaba ambas temporadas en la cuarta ubicación. Hasta que en la temporada 1995-96, se consagró Deutscher Meister, campeón alemán, y además obtiene diversos trofeos a nivel nacional, entre los que se destacan las 2 Supercopas de Alemania conseguidas consecutivamente. En el año 1995 también llega a las semifinales de la Copa de la UEFA pero cae ante la Juventus. Disputó en la temporada 1995-96 por primera vez la Liga de Campeones en su nuevo formato y nombre, llegando hasta los cuartos de final, en donde fueron eliminados por el Ajax Ámsterdam. Con la base del equipo que había conseguido ganar 2 Bundesligas consecutivamente en 1997 el equipo llega a la cima del fútbol mundial a nivel de clubes al ganar la Liga de Campeones derrotando a la Juventus por 3-1. Los tantos fueron de Karl-Heinz Riedle por partida doble y de Lars Ricken, mientras que Del Piero anotó el descuento para Ivan Coneri.
Fue una suerte de venganza para el BVB, que 4 años antes había perdido la final de la Liga Europea de UEFA ante el mismo rival por un global de 6-1. En este equipo había jugadores de la talla de Andreas Miller, Stepan Echacuisat, Matías Sammer y Jürgen Kohler entre otros. Con este triunfo el Dortmund fue el primer equipo alemán en ganar la Champions League, ya que el Bayern Múnich la había ganado en 3 oportunidades en la década de 1970, lo mismo que el Hamburgo en 1983, pero bajo el formato de Copa de Europa. Posteriormente, el Borussia gana la Copa Intercontinental de Clubes el mismo año venciendo al Cruzeiro por 2-0 en el Estadio Olímpico de Tokio, y pierde la Supercopa de Europa frente al FC Barcelona. En la liga de aquel año acabó en la tercera posición. En el año siguiente el club llega hasta las semifinales de la Champions League, pero quedan eliminados contra el Real Madrid CF a la postre campeón. Por estos años era un participante asiduo de las competiciones internacionales. En el año 2000 se convirtió en el primer, y hasta ahora único club alemán, en cotizar en la Bolsa de Valores de Alemania y en ingresar al recién formado G14 que reunía a los clubes más poderosos de Europa. Nuevo siglo, crisis y el resurgimiento. Editar. Después de este periodo tan exitoso el club consigue el tercer lugar en el año 2001, ganó la Bundesliga en el año 2002 después de remontar en las últimas jornadas la desventaja de puntos con respecto al Bayer Leverkusen, que había liderado toda la competición. Fue finalista de la Liga Europa de la UEFA en ese mismo año, en la que perdió frente al Feyenoord Rotterdam en los Países Bajos, después de vencer al antes de Cristo Milán por un global de 5-3 en semifinales. Tras la derrota ante el Feyenoord desaprovechó otra vez la oportunidad de obtener esta copa y convertirse en el cuarto equipo en Europa que gana los 3 grandes trofeos de la UEFA. Al año siguiente se coloca en tercer lugar en la Bundesliga obteniendo un boleto para la ronda previa de la Liga de Campeones, y pierde la final de la Copa de la Liga de Alemania frente al Hamburgo. En el 2005 una crisis existencial tocó fondo, e inclusive se pensó en declarar al club en bancarrota. Esta crisis, en la actualidad ha sido superada mediante unas reformas institucionales y económicas que tienen como principal objetivo priorizar la utilización de jugadores provenientes de la cantera y así no tener que comprar jugadores de otros clubes. El club cuenta con el promedio de espectadores más alto de Alemania y de Europa. Recién en el 2008 el club vuelve a llegar a una final de Copa Alemana, pero pierde ante el Bayern Múnich en Berlín. El Borussia obtendría una mini revancha al derrotar al club de Múnich en la Supercopa del mismo año, a la que accedió en calidad de subcampeón copero, ya que el Bayern había obtenido el doblete aquel año. Robert Lewandowski, Dortmund. Con la llegada de Jürgen Klopp al banquillo del Signal Iduna Park las cosas empezaron a ir mejor para el club, ya que se logró la clasificación a la Liga Europa de la UEFA de la temporada 2009-10, al acabar en quinta posición en la liga. Hasta que en la temporada 2010-11, el Dortmund da la sorpresa y se proclama campeón de la Bundesliga 9 años después de su última liga. Lo logró con un plantel muy joven que contaba con futbolistas destacados como Nuri Sahin, Mario Götze, Robert Lewandowski, Mats Hummels y Shinji Kagawa, y que fue considerado como el que mejor jugaba al fútbol en Alemania. Con este título se terminaba una era de crisis y resultados mediocres, para retornar a la élite del fútbol alemán. A comienzos de temporada el Dortmund obtiene su primer Liga Total Cup al derrotar al Hamburgo por 2-0 en el Opel Arena del Maguncia 05. En la temporada 2011-12, el Borussia revalida el campeonato de la Bundesliga y también se llegó a la Copa de Alemania, obteniendo así el primer doblete de su historia. Marcó un récord en la historia de la Bundesliga al ser el campeón con más puntos de la historia al haber obtenido 81 puntos en 34 partidos. Con este logro se le permite llevar, desde la temporada 2012-13, 2 estrellas de oro por encima del escudo por haber logrado su quinto campeonato de Bundesliga, octavo en total. Comienza la temporada 2012-13 perdiendo la final de la Liga Total Cup ante el Werder Bremen y la Supercopa de Alemania ante el Bayern Múnich. El 30 de abril de 2013 el club pasa a la final de la Champions League tras vencer al Real Madrid. En la ida ganaban 4-1 y en la vuelta perdían 2-0.
El resultado global fue 4-3. El 25 de mayo de 2013 jugó en la final de la Liga de Campeones contra el FC Bayern Múnich, con un resultado de 1-2. Un equipo que para muchos queda inmortalizado, al pasado de 10 años. Ha dejado una gran huella por jugadores como Lewandowski, Götze, Reus, Hummels, Gundogan, Subotic, Weidenfeller, entre otros. Comenzó la temporada 2013-14 con la victoria por 4-2 en la Supercopa ante el Bayern Múnich. A pesar de conseguir el mejor comienzo de su historia en Bundesliga, las lesiones y derrotas importantes le hicieron descolgarse demasiado pronto de la lucha por una Bundesliga en la que acabaría segundo. En la Liga de Campeones consiguió el primer puesto de su grupo, pero tras eliminar al Zenit en los octavos, no le valió el 2-0 contra el Real Madrid. Cayó en la prórroga de la final de la DFB Pokal por 2-0 ante el Bayern Múnich. Se repitió el buen inicio de la temporada anterior con el 2-0 de la Supercopa al Bayern Múnich. Pero esta vez acabaría cayendo incluso antes en la clasificación de la Bundesliga, llegando al último puesto de la tabla a mitad de año. Sin embargo, consiguió repetir por tercer año consecutivo el primer puesto en la fase de grupos de la Liga de Campeones. A lo largo de su historia ha sido elegido equipo alemán del año en los años 1957, 1995 y 2011, lo que lo convierte en el club que más veces ha obtenido este galardón y a su vez fue elegido también mejor equipo del mundo por la revista World Soccer Magazine en el año 1997. Marco Reus, ídolo del Dortmund en Europa League. En la temporada 2015-16, el Dortmund comenzó con un alto, ganando 4-0 al Mönchengladbach en la jornada inaugural, seguido de 5 victorias consecutivas que lo llevaron a la cima de la Bundesliga. Tras la octava el Bayern Múnich los superó tras un desafortunado empate con el Hoffenheim. El Dortmund mantuvo sus actuaciones, ganando 24 de 34 partidos de liga y convirtiéndose en el mejor subcampeón de la Bundesliga de todos los tiempos. En la Liga de Europa, avanzaron a cuartos de final, siendo eliminados por un Liverpool liderado por Jürgen Klopp en una espectacular remontada en Anfield, donde el defensa Lovren anotó un gol tardío para poner el 4-3 a los rojos y el 5-4 en el marcador global. En la Copa de Alemania de 2015-16, el Dortmund llegó a la final de la competición por tercer año consecutivo, pero perdió ante el Bayern Múnich en los penales. El 11 de abril de 2017, se produjeron 3 explosiones cerca del autobús del equipo en su camino a un partido de la Liga de Campeones contra el AS Mónaco en el Signal Iduna Park. El defensor Marc Bartra resultó herido y trasladado al hospital. El Dortmund perdió el juego 2-3 ante el AS Mónaco. El entrenador del Dortmund, Thomas Tuchel, culpó de la derrota como resultado de una decisión ignorante de la UEFA. Sin embargo, la UEFA dijo que el equipo no puso ninguna objeción a jugar y que la decisión se tomó de conformidad con el club y la policía alemana. En el partido de vuelta, el Dortmund perdió por 1-3, dejando el marcador global en 3-6, siendo eliminados de la Champions League de ese año. El 26 de abril, Dortmund derrotó al Bayern Múnich por 3-2 en Múnich, llegando a la final de la DFB Pokal, su cuarta final consecutiva y la quinta en 6 temporadas. El 27 de mayo, el Dortmund ganó la DFB Pokal 2017 por 2-1 ante el Eintracht Frankfurt y el gol ganador llegó de un penalti convertido por Emerick Aubameyang. Antes de la temporada 2017-18, Tuchel dejó el cargo de entrenador. Los directivos de Dortmund decidieron contratar a Peter Bosz como nuevo gerente y entrenador, aunque Bosz tuvo un comienzo récord en los primeros 7 juegos del equipo. Lo que siguió fueron 20 juegos sin una victoria, después de lo cual fue relevado de su rol de personal. Peter Stöger fue anunciado como entrenador interino. En la ventana de enero de esa temporada, el delantero estrella del Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, se convirtió en jugador del Arsenal FC de Inglaterra, y el central estrella Marc Bartra fue al Betis de B. Stöger compró a Manuel Akanji del FC Basel de Suiza por una tarifa de 21,5 millones de euros.
Stger entrenó a Dortmund por el resto de la temporada, otorgándoles un cuarto puesto en la Bundesliga antes de dar el paso abajo al final de la temporada. En el verano de 2018, Dortmund nombró al exentrenador de Ogniza, Lucien Favre, como su nuevo entrenador. Después de una ventana de transferencia muy ocupada, al ver llegar 8 nuevos jugadores al club para el primer equipo, el Dortmund tuvo un gran desempeño, persiguiendo al Bayern Múnich por la carrera por el título hasta la última jornada, perdiendo por poco el título de liga por 2 puntos y ganarle a Favre una extensión de contrato. Se creó una serie documental de Prime Video de 4 partes, aproximadamente en la misma temporada, llamada Inside Borussia Dortmund. En la temporada 2019-20, Dortmund logró algunos fichajes de renombre con la intención de ganar el título de la Bundesliga, aunque ganaron la Supercopa de Alemania 2019, esta fue su única medalla de esta temporada. Después de una primera mitad de la temporada agitada, cambiaron sus tácticas e hicieron algunas transferencias más en la ventana de enero, entre las cuales ficharon a la joven joya Erling Haaland del FC Salzburgo de Austria. Sin embargo, fueron eliminados tanto en la DFB Pokal 2019-20 como en la Liga de Campeones. Debido a la pandemia del COVID-19, la temporada se detuvo abruptamente. Una vez que se produjo la reanudación, Dortmund lució mejor, pero sus actuaciones no fueron suficientes para evitar que el equipo dominante del Bayern Múnich se hiciera con el título de la Bundesliga. Bueno gente, esto ha sido el vídeo. Si el vídeo les gustó, por favor regálenle un like, suscríbanse a mi canal. Así que sin nada más que decir, yo soy Luigi Dark Narratives y me despido, adiós.